Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. Esto sí que necesitamos conocerlo. Oye, este dato está muy bueno. Muy bueno, atención a todos los que tienen problemas para dormir. Yo. Pero además para quienes tienen este hábito a veces de comer a última hora. Pucha, si tú no lo tienes. Que en rigor, en general la gente dice, oye, esto no es muy bueno, digamos, ¿no? Hay que comer por lo menos 2 horas antes de dormir. Sí, pésimo. Pero convengamos, a propósito de cómo ha ido cambiando nuestra sociedad, no siempre hay tiempo. Exactamente. Sí. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Y por qué estamos aquí hablando de esto? Porque hay un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology que ha revelado que ciertos alimentos podrían influir en la aparición de sueños perturbadores, sueños pesados o pesadillas directamente. Uy, tales como. Y uno de los principales, atención, es el queso. No, los ratoncillos. No coma queso antes de dormir. Queso. Ya, entonces la pizza antes de dormir no va. Bueno, ojo, claro, la pizza es un alimento muy de noche. Cuando uno está apurado, sí, ¿cierto? Pide la pizza. Bueno, si pide pizza, usted sabe ya que se puede aparecer Freddy Krueger en algún momento. Pizza más Netflix, sueño malo. Sueño malo, sí. Pero de repente el fin de semana está bueno. Bueno, este vínculo ha sido sugerido de manera bien anecdótica, quiero decir, durante varios años, pero se asocia el consumo nocturno de lácteos con alteraciones en la calidad del sueño, especialmente, y de manera obvia, en personas con intolerancia digestiva. Hicieron una encuesta en 1082 estudiantes universitarios, ahí se enfocó la muestra, respondieron sus preguntas sobre sus hábitos alimenticios antes de dormir, y el objetivo era establecer si había una relación clara o directa entre ciertos alimentos y la aparición de pesadillas. Y el 22% de quienes fueron encuestados habían consumido productos lácteos y principalmente queso, y luego reportaron haber tenido pesadillas. Bueno, hay que ver todos los antecedentes también del queso. Ahora hay de todo tipo, sin lactosa, hay diferentes quesos, entonces de repente alguno te cae más mal que otro. Exacto. Y eso genera la pesadilla. Yo estoy buena para la pesadilla últimamente. ¿Sí? Sí. Mira. ¿Qué será? Bueno, y no estás comiendo queso. Yo no soy tan buena para el queso tampoco. O sea, depende de la comida, pero no, nunca he sido tan buena como para ir al refri y sacar un pedacito de queso. No, ya. Hay gente así. Pero ahora te tengo un dato, porque hay otra cifra que entrega este estudio. Ya. Dijimos el 22% de los que comen queso en esta encuesta tuvieron pesadillas. Otra cosa el más. 31%, es un factor incluso mayor, 31% de quienes dijeron haber comido dulces o postres antes de dormir, clásico. También tuvieron pesadillas. Sí, viste, ya. A puro tecito. Así es que Sin teína más encima, para poder dormir bien. No coma torta, no el flancito. No, una comida liviana tiene que ser. Comida, porque también hay gente buena para la 11, tarde. Cierto. En Chile, como esa 11 que es bien tarde, bien de noche, y a dormir. No, tampoco no sirve mucho porque ahí va el pan con queso. Exactamente. ¿Viste? De repente va incluido. Mala para el pan con queso yo también. Bueno, al final, y raya para la suma, si va a dormir, plantéese por lo menos media horita antes, 1 hora antes, dejar de comer. Sí. Sobre todo hoy que tenemos la fiesta de la radio, algunos van a comer hasta bien tarde, así que... Y seguramente va a haber quesitos y dulces también. De todo. O eso espero, por lo menos. Sí, esperemos. Ya. Más que eso. Qué buena canción para recargar un día martes como este, 8 de julio. Sex Laws, de Beck. ¿Y por qué estamos escuchando a Beck? Porque Beck David Campbell, así se llama, ¿eh? Buen nombre. Muy gringo. Sí. Podría haberse puesto Beck Campbell y no pasaba nada, digamos. Nada. O David Campbell. David Campbell. También. Ahí era como mago, sí. Robémosle el nombre. Sí. Ya que no lo usó. Claro. Bueno, Beck David Campbell nació en California un 8 de julio de 1970. Está de cumpleaños, Beck. Un día como hoy, mira. Felicidades. Sí, también conocido como Beck Hansen. Yo no sabía que había conocido así. No, sí, Beck nomás. Beck nomás, ¿sí? Músico, cantante, compositor, multiinstrumentista estadounidense con una gran variedad de estilos musicales. Tuve el placer de verlo porque fue telonero del show de The Police en Chile. Cuando regresa The Police en la primera década de este siglo, va al Estadio Nacional a tocar y Beck fue su telonero durante toda la gira, así es que estuvo aquí en Chile. Mira tú, qué suerte. A celebrarlo entonces hoy. Así es. Felicidades con Sex Laws. Escuchamos y celebramos a Beck en su cumpleaños. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave.
¿Qué pasó en Texas y qué pasa en el mundo entero respecto a los cambios climáticos? A una crisis que algunos niegan, pero que nosotros estamos muy conscientes en este espacio y también desde nuestro país. Para comprender todo esto y más respecto a esta noticia que no deja de llamar la atención, estamos ya en nuestro estudio con el académico del Departamento de Geofísica e investigador del CR2 de la Universidad de Chile, Roberto Rondanelli. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Buen día, Roberto. Hola, bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos acá en Hora Clave, Roberto. A ver, bueno, efectivamente hemos visto un fenómeno meteorológico y climatológico muy particular, como es el de Texas, donde en un lugar muy puntual, que es en esta ribera de estos ríos, ¿no? Varios bien caudalosos, el río Guadalupe por sobre todo, en cosa de minutos aumenta el caudal, inunda todo. Había varios campamentos de niñas ahí que estaban haciendo sus campamentos de verano en Estados Unidos muy, muy tradicionales, y quedaron prácticamente todos bajo el agua, y eso ha dejado más de 100 muertos hasta esta hora ahí en Texas. ¿Cómo poder interpretar este fenómeno y también las capacidades que hoy día tiene estos fenómenos meteorológicos de ser más intensos también? Hay muchas personas que lo relacionan con el cambio climático, con las capacidades que hoy día tiene el planeta de generar estos efectos cada vez más intensos. Dicen incluso algunos que pueden ser peor con el paso del tiempo. ¿Es interpretable de esa forma? Sí, bueno, decir primero que se trata de una tragedia terrible. Ya la gente que tenemos niños de la edad de las personas que murieron o de las niñas que murieron, yo me imagino la tragedia que tiene que ser para esos padres. A pesar de lo lejos que uno está, igual se siente muy rudo. Esa es una zona que en Estados Unidos es conocida como el callejón de las inundaciones o de los aluviones. Entonces no es una zona en donde uno se extrañara de estos fenómenos. Han ocurrido muchas veces. Uno muy grande ocurrió el año 87 y también murieron niños que estaban en un campamento en 1987. Y la verdad es que la repetición de esto es lo que uno esperaría dado el cambio climático, ¿ya? Que la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos aumente. Y eso es porque hay dos cosas que pasan más seguido en el planeta, así como lo más simple que uno puede pensar. Cuando se calienta el planeta, hay dos cosas que ocurren más seguido. Una son las olas de calor, ¿ya? Por razones medias obvias, ¿cierto? Porque se calienta la atmósfera y en general hace más calor. Sí. Y la segunda cosa es que hay más agua dando vuelta en el aire, ¿ya? Hay más vapor de agua, y eso hace que cuando llueva fuerte, llueve más fuerte. Y en zonas en donde estos aluviones ocurren en la normalidad, digamos, ocurren de manera más intensa que lo que ocurrían antes. Hay más agua, por lo tanto se generan estas inundaciones. Exacto, y también la cantidad de lluvia que cae por minuto, digamos, o por hora, aumenta. Entonces, estos aluviones son lo que en inglés se conoce como flash floods, ya que es como inundaciones repentinas. Entonces, mientras más rápido y más fuerte llueva, más repentina es la inundación. Y eso tiene relación directa con el calentamiento del planeta, con la cantidad de agua disponible. O sea, no significa que antes no ocurrían, pero ahora probablemente ocurren más seguido. Ese es el problema. ¿Y cómo nos enfrentamos a este tipo de circunstancias y cómo también nos adelantamos a situaciones que podrían ocurrir, como es el caso de Texas, más allá de esta información que tú dices que ya se tenía desde antes? Hay espacios, el mismo Donald Trump, espacios en el mundo, en este caso de Estados Unidos, pero el mismo Donald Trump no habla de crisis climática, por lo tanto uno podría pensar que allá nos van a anteponerse a situaciones como estas. Hay otros países, como en Chile, que sí hablamos mucho más de esto, pero también nos hemos visto sorprendidos por situaciones climáticas que no conocíamos, como el caso del sur, estos tornados que nunca habíamos visto y que en Puerto Varas fue bastante complicado el escenario. ¿Tiene que ver esto de conocer las circunstancias actuales de la crisis climática con anteponernos a situaciones como esta? Sí. Primero decir que en Estados Unidos tienen un problema político, y es que el cambio climático está dividido políticamente. Hay una polarización, ¿ya? Esa polarización en general en los países latinoamericanos no existe. Más allá de la opinión de Donald Trump.
¿ya? O sea, es muy, muy marginal o minoritaria la posición política de negar el cambio climático acá en Chile, ¿ya? Y esperemos que esto no vaya a cundir de aquí a las elecciones. Claro, Sí. Bolsonaro en Brasil en algún momento renegó también el cambio climático, siguiendo obviamente la línea de Trump, digamos, pero después También. de eso ya no ha habido más voces. Pero como esas. que no prende mucho, ¿ya? Y nosotros diríamos que una derecha chilena, incluso muy conservadora en algunos temas, tampoco es una derecha negacionista de cambio climático, ya hay que decirlo. Y eso significa que nosotros estamos mejor preparados, de hecho, que otros países, al menos políticamente, para estos eventos. Estados Unidos tiene mucha tecnología, mucha vigilancia de estos eventos, y aún así este evento los sorprendió y murieron 100 personas hasta el momento. Nosotros hemos tenido inundaciones de este tipo también en Chile, y curiosamente estas inundaciones son más graves en el norte, en la zona árida, semiárida. Ya la última tragedia que nosotros tuvimos grande fue el aluvión de Atacama, el año 2015. Chañaral, claro. Chañaral, en donde murieron también cerca de 100 personas, también muchos desaparecidos. Y desafortunadamente, una consecuencia del cambio climático que nosotros miramos con cierto temor, una amenaza, es la amenaza de que estos aluviones en el norte de Chile ocurran de manera más frecuente y más intensa. ¿Ya? Eso es algo que tenemos que tener consciente, tenemos que conversarlo, ¿cierto? Esta es una buena instancia para conversarlo fuera de las tragedias que nos ocurren a nosotros. Y no actuar en el minuto. Exacto. Y lo de los tornados, le sorprende a la gente. A nosotros ya no nos sorprende tanto porque la verdad hemos estado investigando los tornados desde bastante tiempo, y los tornados son un fenómeno meteorológico que ocurre en Chile con bastante frecuencia. Digamos que ocurren de entre 3 y 5 tornados al año en Chile. ¿Ya? Este año llevamos 2, uno súper chiquitito que ocurrió así como en Chillán, y el tornado de Puerto Varas, que fue bastante destructivo. Sí. Por pasar por el medio de una ciudad. Pero también es otro fenómeno al cual tenemos que estar preparados, ¿cierto? Y vigilantes, y conversar sobre este fenómeno también. Ese es el tema, la comunicación, porque uno piensa desde acá que podría haber un error de comunicación de las autoridades al momento de no saber y sorprendernos tanto como fue el tornado de Puerto Varas, porque de todas maneras era algo que no pensábamos, no solo desde las personas que tenían una terraza en su casa y que salió volando, o sea, mucho más allá que eso, sino también en las construcciones que habían en el lugar. Es algo más transversal que solo cómo se actúa en el minuto. Hay casas completamente destruidas hasta el día de hoy. Bueno, no sé si es el momento de ponerse tan denso a esta hora de la mañana, pero... Si no, ¿cuándo? Pero si no, ¿cuándo? Más tardecito. Mira, 8:46, a las 8:47 podemos hacerlo. A las 8:47, ya, pero... Lamentablemente es esta la hora. Yo digo, la comunicación es una cuestión bastante... Bueno, ustedes son periodistas, son especialistas en esto. Nosotros somos densos, sí. Por eso queremos tocar el tema, porque lo vemos necesario. Para la comunicación ocurre de maneras sutiles, ¿ya? Y no siempre ocurre de manera directa. Por ejemplo, uno diría, les voy a dar un ejemplo. Durante los años 30 hubo una película española que se llamaba Mercedes, que era la primera película actuada hablada en español, ya el cine mudo, pasamos al cine sonoro, y en Mercedes venía un tango, y el tango se llamaba El Tornado, ¿ya? Y entonces cantaba la mujer ahí, no puedo pasar a verte, no puedo cielito, no lo voy a cantar entero, pero la cosa es que alguien en Chiloé vio esa película y decidió que esa canción podía convertirse en un vals chilote, ¿ya? Y después, mucho tiempo después, 50 años después, aparece un rescatista del folclore y rescata esta canción, El Tornado, un vals chilote. Y uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nada? Lo que tiene que ver es lo siguiente. En 1927 hubo un tornado en Ancud, ¿ya? Que fue muy destructivo. ¿Ya? Lo poco que sabemos de ese tornado fue un tornado EF3, posiblemente. El de Puerto Varas fue un EF1 y produjo 30.000 millones de pesos en daños. Mira, debe haber estado menos poblado también en esa época, poblado, por supuesto. Claro. Entonces, la impresión que debe haber tenido la película sobre los habitantes de Chiloé hizo que ellos se apropiaran de esta canción y la pasaran al folclore. Mira.
Y esa es una manera de hablar sobre los fenómenos, claro, ya, que es una manera sutil, a través de la cultura. Sí, pero teniendo entidades hoy en día como el mismo Senapred y otras que son bastante relevantes, lo que tú dices, más allá de solucionar en el momento cuando ya tenemos estas circunstancias, ¿por qué no lo hacemos desde antes para que las personas también tomen cartas en el asunto? Claro, es que lo peor que nos puede pasar y que nos pasa todas las veces, ya, y que no nos debería pasar de nuevo, es que, oye, pero ¿y en Chile habían tornados? Sí. Claro. Es como, ¿por qué? O sea, ni siquiera está en la discusión pública. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que estas maneras sutiles, así, el arte, ¿cierto? La comunicación, más allá de que entrevisten a un profe fome que les explique los tornados. Hasta el boca a boca. Es necesario para hacer conciencia sobre las amenazas. Sí, y sobre lo porfiados que somos, porque en general, y se hablaba en Estados Unidos, y Roberto, usted mismo también lo había mencionado, ¿no? El campamento donde estaban estas niñas ya había sido utilizado en muchos años antes, seguramente todos los años hay campamentos ahí mismo, y ya existía el antecedente del año 87 de la inundación, sin embargo seguían haciéndose. Las marejadas provocan daños profundos en la costa chilena, a infraestructura, a restaurantes, hoteles, casas que se ponen ahí en la primera línea, y incluso más allá de la primera línea, digamos, en la misma borde costero, y se sigue construyendo, por ejemplo. Y la marejada vuelve y lo vuelve a destruir y vuelven a construir donde mismo. ¿Para qué decir un tsunami? Y eso pasa muchas veces, no solo en Chile, sino en general en el ser humano, no es bien porfiado en ese sentido, pero son lecciones que permanentemente uno debiese mantener allí atentos, ¿no? Con las antenitas paradas para eso. Claro, yo también creo que nosotros somos nuevos en este territorio, relativamente. Ya nosotros tenemos 500 años de historia, 150 o 100 años de ciencia, pero cuando uno mira, por ejemplo, la mitología de los pueblos originarios, uno ve ciertas historias de prevención de los fenómenos naturales, que se acumularon durante cientos o miles de años. ¿Ya? Ese conocimiento o las maneras en cómo ese conocimiento se acumula, también es importante tomarlo en cuenta. ¿Ya? Y hay cosas que de todas maneras hemos ido adoptando. En Chile ya estamos bien acostumbrados con no dejar las cosas en una orilla de una mesa porque cualquier temblor puede hacer que se caiga. Respecto de los temas sísmicos ya estamos mucho más acostumbrados. Los terremotos y los tsunamis son aparentemente mucho más mejores en ese sentido de generar como una respuesta colectiva, porque mucha gente los siente. En cambio, los tornados pasan por una calle y por la otra no. Entonces, de repente, hasta la gente que le ocurre en el campo, el vecino no le cree. Quizás porque es un fenómeno más transversal, en cambio que el tema del tornado es algo más local. Por lo tanto, como hemos vivido terremotos tan fuertes en Chile, ha sido un dolor también país que trasciende. Respecto a cómo ha ido avanzando la climatología en estas circunstancias como lo de Texas y lo que vemos en nuestro país y en otros lugares cercanos, cómo también ha ido mejorando la tecnología respecto a la búsqueda de personas o cómo poder entender estos fenómenos. Estaba viendo una noticia dentro de esto mismo de Texas que buscaban una persona con drones e imaginamos que rápidamente ha ido avanzando la tecnología con eso. Sí, nosotros, la ciencia ha avanzado mucho ya. Cuando yo estaba chico, que fue, no sé, en los años 90, no se podía pronosticar, por ejemplo, la lluvia con milímetros. ¿Ya? Se podía decir que iba a llover o que no iba a llover, pero no había posibilidad de pronosticar, por ejemplo, si iba a ser una lluvia fuerte o débil. Claro. Y nos equivocábamos mucho. En cambio, han pasado 40 años y el pronóstico del tiempo ya la gente se enoja si es que no caen los 5 milímetros que dijeron, porque dijeron 5 y no 10, no sé. Se pone más exigente Sí. Entonces, el pronóstico de, por ejemplo, de la lluvia en Texas estaba ahí. La Agencia Meteorológica de Estados Unidos había dado una alerta de esta inundación repentina, ¿ya? Y esa alerta no se alcanzó a comunicar también porque fue a la 1 de la mañana y la inundación ocurrió poco después a las 5 de la mañana. Lamentablemente el tiempo ahí de la comunicación uno dice, ¿cómo comunicar una cosa que ocurre así? Pero claro, las capacidades se tienen que instalar y se tienen que probar en momentos en donde no ocurre la emergencia. Hay una cosa que es segura. Vamos a tener otro aluvión en el norte. ¿Cuándo? El próximo año, en 5 años más, va a haber un aluvión. Y ojalá la gente esté protegida, sepamos cuándo va a ocurrir, ¿cierto? Haya evacuaciones. Todo eso tiene que ocurrir. Anteponernos, de todas maneras.
Así es. Roberto Rondanelli, académico de Geofísica, investigador del CO2 de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el Experto Clave y para conversar. Vamos a invitarlo. Tenemos karaoke hoy día en la noche, ¿no? Para que cante con nosotros el tango. Sí, a esa hora voy a cantar mejor. El tango está bueno, para que sigamos generando conciencia. Tenemos celebración en la noche en Radio La Clave, así que lo vamos a invitar al karaoke. Muchas gracias Roberto. Chao. No es el titular, pero completa la historia. Esto es el dato que faltaba en Hora Clave. ¿En serio faltó algo? Sí, hay un grupo de parlamentarios de la UDI que se habían, este lunes habían hablado de cierta intervención electoral, o no sé si llamarlo intervención electoral, pero al menos así lo determinaban. El propio secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, hablaba del presidente de la República y decía, uno se pregunta hasta dónde un presidente tiene el legítimo derecho de tener una candidata. Esto por ejemplo, el tuit emanado desde Presidencia, donde felicitaban a Janet Jara después del triunfo en las primarias. Por ejemplo, reclamaron un arengazo que se hizo en favor de Jara también durante un acto del PS. Todo eso, dijo la UDI, bueno, a ver, ojo con esto. ¿Tiene posibilidades el presidente de la República de pronunciarse de esta manera en favor de una candidata u otra? Bueno, hay que observarlo con el tiempo. De todas maneras, es entretenido ser oposición. Siempre hay formas de oponerse a las cosas, claro. Sí, pues siempre va a haber algo. Bueno, lo cierto es que salió al paso de este requerimiento, de esta declaración, la Contralora General, que ha salido al paso este año, pero de manera... Dorothy Pérez, el personaje del año hasta el minuto. Oye, absolutamente, sí. Bueno, salió al paso de este requerimiento, de esta consulta, más bien dicho, de los parlamentarios de la UDI, y dijo que efectivamente la situación específica del presidente de la República respecto de la presidencia electoral está regulada en la Constitución, pero tiene un estatuto especial. No es el mismo estatuto de los funcionarios públicos. Y por lo tanto no corresponde aplicar un estatuto administrativo al presidente de la República por este hecho, si es que ellos quisieran. Como sí puede ocurrir con otros funcionarios públicos. Ustedes saben que efectivamente hay funcionarios públicos que no deben manifestar su adhesión a un candidato u otro porque hay ciertos marcos en la Constitución. Pero el presidente, si llega, por ejemplo, un parlamentario de la UDI a determinar que el presidente está excediéndose en este estatuto administrativo, no tiene otra opción que presentar una acusación constitucional en su contra, y es la única vía. La Contraloría ahí no tiene nada que hacer en ese sentido. Claro, el presidente queda de lado entonces respecto a los funcionarios públicos que están bastante en la mira en el último tiempo. Así es que bueno. No solo por esto, sino que por otros casos, digamos, licencia y bueno, todo más. eso. Ahí está el marco establecido entonces en torno a esta presidencia del presidente de la República. Hubo algunos ministros también que defendieron que había cierta libertad de expresión. Es bien complejo este caso, efectivamente, porque en este año especialmente va a haber muchos detalles respecto de opiniones, unas respecto de otras. Me parece que en otras ocasiones o en otras elecciones anteriores, puedo hablar ya incluso desde el siglo XX, todavía no había tanta repercusión de cada uno de los dichos y hechos del presidente. Ah, claro, sí. Porque aparecían en televisión, en la radio, y después no quedaban tanto rato ahí presentes como ahora. El tuit quedó para siempre. El presidente Boric sí que lo sabe. Así es. No solo en su era presidencial. No, por supuesto. Desde antes. Desde mucho antes, y los candidatos también lo saben. Así es que bueno, el propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que el gobierno ha sido muy estricto respecto de la presidencia electoral, entendiendo además en cuanto a que hay recursos públicos, ¿no? Que están allí cuando se habla de, por ejemplo, un tuit del presidente o de la presidencia o de cualquier entidad gubernamental. No va a haber ninguna otra forma de intervención en el proceso electoral en ningún otro sentido, dijo el ministro Álvaro Elizalde. Así es que ahí está, más o menos la Contraloría lo deja claro cuál es el marco. Si es que la UDI llega a tener una queja mayor, entonces no hay otra opción sino que presentar una acusación constitucional. 8:56. Ya nos vamos, en serio, no alcanzamos a nada más. Hay hartas cosas, pero no importa. Sí, no, me quedé pensando en el Premio Nobel de la Paz. Yo también. De Netanyahu. Sí, es que estaba buscando quién fue el último. ¿Quién fue el último Nobel de la Paz? Mira, no encuentro la última información. Quiero darla certeramente, pero imagínate lo que sería que el próximo fuera Donald Trump. Lo que sí, Donald Trump, bueno, Barack Obama fue... en algún minuto. Sí. Donald Trump ha sido 3 veces nominado solo este año al Premio Nobel de la Paz. Y en este caso lo que hizo Netanyahu es mandarle una carta al comité sueco. O sea, ya está formalizado. El comité sueco que entrega el Premio Nobel ya tiene en sus manos la nominación para Donald Trump. Ya dijo, está nominado. Y a él le encantaría.
Obvio que sí. Pues. Imagínate lo que es. Además, se queda en la memoria esto de que él termina esta guerra en 12 días, algo insólito. Sí, el calendario está corrido sí para Donald Trump, porque no fueron 12 días, fueron por lo menos 12 meses. Sí, pero bueno, un poquito menos, pero fueron meses, él quería quedar como la persona que eliminó a Ahora, ojo, sin restarle méritos, a que si llega a terminar, por ejemplo, que ojalá lo que llegue pronto, ¿no? Ayer se reunió con Netanyahu Trump. Y uno lo que espera es que termine pronto la masacre en el territorio de Gaza, la masacre a palestinos. Si llega Donald Trump a convencer a Netanyahu de detener esto, ya ok. Estamos hablando de un personaje que efectivamente tuvo influencia en procesos pacíficos. Eso hay que decirlo. De todas maneras, podría pasar de Nihon Hidankyo, que fue el último premio Nobel de la Paz. Mira. Sí. Otorgado por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar mediante testimonios de testigos que las armas nucleares nunca deben volver a utilizarse. A propósito, mire, este año estuvimos hablando tanto rato de armas nucleares, fíjate. Muchísimo, pero bueno, tiene que ver. Ya, nos vamos, sí. Nos vamos a reencontrar mañana a las 8 de la mañana. Y todo este equipo se reencuentra en la noche, por lo que tengo entendido. De todas maneras. Y nos vemos en un ratito más también en Aldea Global. Así es, nos vemos, que estén muy bien. Cuídense, que estén bien.